Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio de nuestro bloque de estadística y probabilidad. Vamos a iniciar con los temas variables, datos y frecuencias. En primer lugar vamos a hablar de una variable estadística. Una variable estadística es una propiedad o característica que permite clasificar los individuos o elementos que son objetos de estudio en una población. Esta variable se puede clasificar en dos. Puede ser variable cuantitativa y variable cualitativa. La variable cuantitativa son todas las características que se pueden medir, es decir, que se pueden expresar con una cantidad numérica. Esta variable cuantitativa a su vez tiene una clasificación. Puede ser discreta, por ejemplo, la edad de una persona. Puede ser 16 años, 19 años, 45 años, 70 años, sucesivamente. Otro ejemplo, el número de hermanos de una persona. Puede tener un hermano, dos hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos. Además de ser discreta, una variable cuantitativa también puede ser continua. Por ejemplo, la estatura de una persona puede ser 1,65, 1,54 o 1,72. Entonces, una variable cuantitativa es una variable que se puede medir, que se puede contar, que se puede expresar con cantidades numéricas. Puede ser discreta si se expresa solo con números enteros, o puede ser continua si se puede representar con números decimales. Es decir, esta variable no puede estar aquí. ¿Por qué? No puedo decir que la edad de una persona es 16,5, 19,7, eso no lo puedo decir. Utilizo únicamente números enteros en la variable cuantitativa discreta y números decimales en la variable cuantitativa continua. Muy bien, ahora vamos a hablar de la variable cualitativa. Como su nombre mismo lo indica, cualidades o características que no se pueden medir. Estas cualidades no se pueden expresar con una cantidad numérica. Por ejemplo, el color de ojos de una persona puede ser negro, puede ser marrón, puede ser verde, pero no se puede expresar con una cantidad numérica. Otro ejemplo puede ser el estado civil de una persona. Esta persona puede estar casada, soltera, divorciada, etc. Todo eso no se lo puede medir con una cantidad numérica. Entonces, recordemos, cuantitativa se puede medir, se puede expresar con cualquier cantidad numérica, y cualitativa no se puede medir, únicamente describe características o cualidades. Una vez que tenemos claro qué es una variable estadística, vamos a conocer qué es un dato y qué es una frecuencia. Los dos están muy relacionados. Un dato son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico, y la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Para entender esto de mejor forma vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice así: organizar la información en la siguiente tabla. Se les preguntó a 12 estudiantes del octavo grado por su número de hermanos y se obtuvieron los datos 0, 2, 2, 2, 0, 4 sucesivamente. Ahora, lo que vamos a hacer es completar toda esta tabla. Tenemos la columna para los datos, para las frecuencias, para la frecuencia relativa y para la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, entonces, primero vamos a identificar aquí los datos. Tenemos varios, algunos se repiten, sin embargo, solo los debemos poner una vez y en orden. Un dato que tengo aquí es el 0. Otro dato puedo observar y es el 1. ¿Sí? También tengo el 2. También está presente el 2. También tengo por aquí el 3 y también tengo el 4. ¿Sí? Esos son todos los datos que tengo. La última fila la voy a utilizar para escribir el total. Ahora, las frecuencias absolutas que se representan con F subíndice I. ¿Qué son las frecuencias? Aquí lo dice. Es el número de veces que se repite un dato. Es decir, ¿cuántas veces se repite este dato 0? Contemos. 1, 2. Se repite 2 veces. Es decir, la frecuencia absoluta del dato 0 es 2. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el 1. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2 y 3 veces. El 1 se repite 3 veces. Continuamos con el 2. 1, 2, 3, 4 veces. El 2 se repite 4 veces.
El 3 se repite una vez y el 4 se repite dos veces. Un 4 aquí y un 4 acá dos veces. Si yo sumo todos estos, me debe dar el total de encuestados. En este caso yo les pregunté a dos estudiantes. Entonces, si sumo 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. 9 más 1, 10. Y 10 más 2, 12. Entonces, hasta el momento estoy realizando todo bien porque obtuve el total de estudiantes a los que yo les consulté. Ahora, la frecuencia relativa. ¿Qué representa la frecuencia relativa? Relacionada con la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que realizar el valor de la frecuencia absoluta dividido para el total de datos. Es decir, en este caso 2 sobre 12. Y eso es igual a 0,17. Para rellenar esta columna hago lo mismo con todos los datos. En el siguiente, 3 sobre 12, 3 que representa la frecuencia absoluta del dato número 1, sobre el total que es 12. 3 sobre 12 es igual a 0,25. Hacemos lo mismo para el 4. 4 sobre 12, 0,33. 1 sobre 12, 0,08 y 2 sobre 12, 0,17. Al momento en que yo sume todos estos valores, debo obtener la unidad. ¿A qué me refiero con la unidad? Pues al número 1. Si yo sumo 0,17 más 0,25 más 0,33 más 0,08 y más 0,17, voy a obtener como resultado el 1 y efectivamente lo tengo aquí. Entonces, hasta el momento continúo realizando todo bien. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? Miren, aquí tenemos la frecuencia absoluta. Sin embargo, aquí la vamos a acumular como el nombre lo indica. El primer valor vamos a copiar el mismo, es decir, el 2. Para el segundo valor ya lo voy a acumular. ¿A qué me refiero con acumular? Pues a tomar el valor que corresponde a esta fila más el valor anterior. Es decir, en este caso sería más el 2. Si yo sumo este valor, el 3 más el 2, la respuesta es 5. El valor anterior más el valor de esta fila. Ya obtuve el 5. Hago lo mismo para cada una de las filas, es decir, ahora el valor anterior es 5. A ese 5 le voy a sumar el valor de esta fila que es el 4. 5 más 4 entonces es 9. Muy bien. Ahora a este 9 le voy a acumular con el valor de la siguiente fila que es el 1. Y 9 más 1 es 10. Finalmente, al 10 lo voy a acumular con el valor de la última fila. Y la última fila es 10. Es 2, perdón, por lo tanto 10 más 2 es igual a 2. Y podemos observar aquí que obtenemos el 12 y este 12 representa el total de los datos. Por lo tanto, esta tabla está muy bien realizada. Ahora, vamos a considerar lo siguiente muy importante. La frecuencia relativa me puede servir para hallar el porcentaje de esta tabla. Por ejemplo, voy a hallar el porcentaje utilizando únicamente la frecuencia relativa. ¿Cómo hallo el porcentaje? Pues multiplicando por el 100% al que corresponde el total de datos. Es decir, cada uno de estos valores de aquí los debo multiplicar por el 100% o por 100. 0,17 por 100 es igual al 17%. 0,25 por 100 es igual al 25%. 0,33 por 100 es igual a 33% y hago lo mismo para el resto. 0,08% es igual a 8%, perdón, y 0,17 por 100 es igual al 17%. Cuando yo sume todo esto debe darme el total. ¿Y cuál es el total? Pues el 100% y efectivamente es así. Entonces podemos ver que en esta clase hemos aprendido a qué. Primero, qué es una frecuencia y qué es un dato. ¿Cómo puedo poner aquí cada una de las frecuencias absolutas? ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues es lo que representa cada frecuencia absoluta del total y lo puedo hallar de esta forma. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Pues como su nombre lo indica voy acumulando, pero aquí clarito lo dice. Frecuencia absoluta, es decir,
Las frecuencias absolutas son aquellas que las voy a ir acumulando. En este caso, la primera no la puedo acumular con nada porque no hay ningún valor anterior. En este caso, solo escribo el 2. El 3 sí lo puedo acumular con alguien, y ese alguien es el valor que está antes, es decir, el 2. 2 más 3, 5. Ahora, este 5 se convierte en el valor anterior, entonces continúo. Este 4 lo tengo que acumular con la suma anterior, y la suma anterior era 5. 5 más 4, 9. Sucesivamente realizo el mismo proceso para rellenar esta columna. Y como podemos ver, la frecuencia relativa me puede servir para hallar el porcentaje. Pero ¿para qué funciona esta información? Mire, podemos obtener varias conclusiones, como por ejemplo, el 33% del total de estudiantes tiene 2 hermanos. El 33% del total de todos estos estudiantes, de los 2 estudiantes, tiene 2 hermanos. Podemos ver que están en la misma fila, entonces el 33% tiene 2 hermanos. También podemos decir que el 8% de estudiantes tiene 3 hermanos. Miren, el dato 3 corresponde a 3 hermanos. El 8% tiene 3 hermanos. O también podemos decir lo siguiente, que la frecuencia acumulada de 3 hermanos es 10. Miren, la frecuencia acumulada de 3 hermanos es 10. ¿Y qué quiere decir eso? Que 10 estudiantes tienen 3 hermanos o menos, ¿sí? Muy bien, entonces de esta forma finaliza nuestra clase. Espero haya quedado comprendido y nos vemos la siguiente. Gracias.